El estado de Alaska es llamado a veces paraíso de glaciares. Ver esas grandes masas de hielo es fascinante. Eso es lo que ha llevado a muchos a estudiarlos, llegando a ser científicos de glaciares, es decir, glaciólogos. Un glaciólogo estudia los glaciares, cómo se forman, cómo se mueven y cómo afectan a la Tierra y a los océanos, lo cual es muy importante a la hora de comprender nuestra Tierra. Comprendiendo nuestra Tierra, los glaciares. En Alaska existen muchos glaciares del tipo glaciares de valle. Se forman en los picos de las montañas más altas del mundo. Tenemos algunos glaciares de valle en la costa de Alaska. Y son muy frecuentes en los Alpes, en Europa. Es aquí donde los científicos empezaron a estudiar los glaciares y tal vez es por esto por lo que se denominan también glaciares alpinos. Son grandes, a veces tienen cientos de metros de grosor, 2 kilómetros de ancho y varios kilómetros de largo. Se han estudiado estos ríos de hielo en varios lugares del mundo. También se encuentran en las altas montañas al oeste de Canadá y en el oeste de los Estados Unidos, así como en los Andes de América del Sur. Así, los glaciares alpinos se pueden ver sin estar en Europa. El glaciar Deming, por ejemplo, en Mount Baker, en el estado de Washington. Es un glaciar de valle o alpino típico, un enorme río de hielo formado en el valle de una gran montaña que se mueve lentamente. Los glaciares se forman en las altas montañas debido a las bajas temperaturas. Todo empieza cuando en invierno cae una nevada y se acumula en los picos y lados de la montaña. El verano es corto y fresco y no toda la nieve se derrite. El siguiente invierno cae más nieve y cubre la que queda del invierno anterior y la convierte en hielo. Parte de la nieve reciente se derrite en el verano, pero cada año se deposita más y se transforma en hielo. Finalmente, la capa de hielo se hace tan pesada que, empujada por su propio peso, empieza a bajar a través del valle. El movimiento que se observa aquí en realidad dura mucho más tiempo con respecto a un glaciar de verdad. Un glaciar no suele moverse más de 2 metros por día y frecuentemente solo unos pocos centímetros. A medida que se mueve sobre un suelo desigual, puede que el hielo se doble y se agriete. Estas grietas se llaman grietas glaciares y pueden llegar a ser de hasta 60 metros de profundidad. Es interesante explorarlas, pero muy peligroso. Cuando la temperatura aumenta, parte del hielo del glaciar puede derretirse y entrar en la grieta. Así forma un arroyo por debajo del glaciar. Esta agua es capaz de formar una cueva dentro del hielo. Un glaciar está constantemente cambiando a medida que se mueve lentamente por el valle. Pero sabemos que se efectuarán ciertos cambios en el valle y en la montaña también. Incluso cuando un glaciar de valle se ha derretido, podemos identificar por dónde se ha movido. A veces se forma una montaña por varios glaciares de valle que se conocen como corneta de monte. Esta es el Matterhorn, en Suiza, probablemente la más famosa montaña de su clase. Son muy conocidos los fiordos de Noruega. Un fiordo se forma cuando un glaciar se desplaza hasta el mar y crea un valle en el fondo del mismo. Existen fiordos como este en varios lugares del mundo.
El glaciar que formó este fiordo en Noruega se derritió hace mucho tiempo, pero en la parte norte de Alaska todavía se mueven algunos glaciares hacia el mar. Enormes trozos de estos pueden separarse para formar los icebergs. Por supuesto, la mayoría de los icebergs del mundo proceden de Groenlandia, pero también existen otros al norte de Alaska. La mayor parte de un iceberg, alrededor de un 80%, se sitúa por debajo de la superficie, y por lo tanto son mucho más grandes de lo que parecen y muy peligrosos para los barcos. La razón por la que flotan tan bajo en el agua es que el hielo de un glaciar es mucho más duro y pesado que el hielo normal. Hace años había hombres en Alaska que se dedicaban a recoger hielo. Recogían el hielo flotante y lo vendían a las casas y a las empresas. Era como el hielo normal, pero mejor en un aspecto: se derretía mucho más despacio. Sin embargo, los icebergs más grandes no provienen de los glaciares de valle. Provienen de un segundo y mucho más frecuente tipo de glaciar denominado capa polar. Existe una capa polar que cubre casi todo el suelo que rodea el Polo Sur, el continente de la Antártida. Y en el norte, las capas de hielo cubren Groenlandia y parte de otras islas más pequeñas. En algunos lugares el hielo se extiende hasta más de 3 kilómetros. Estas formaciones son en realidad los picos de las montañas en Groenlandia. Pasar unos meses cerca del Polo Sur, en una estación científica en la Antártida, es fascinante. Una verdadera experiencia, pero no muy confortable. Por suerte, hay otras maneras de aprender cosas sobre las capas polares. Aquí, en Alaska, por ejemplo, se encuentran pruebas de que el hielo glaciar antes cubría mucha más tierra que hoy en día. Estas piedras se redondearon y se pulieron por la acción del hielo polar. En la parte central de Canadá existen más pruebas. Las superficies de las rocas, después de haber pasado el hielo como una excavadora, pierden la mayoría de su subsuelo. Más al sur, el suelo fértil de la zona del cultivo de maíz se desarrolló mediante el cieno depositado principalmente por los ríos formados al derretirse este hielo. Las colinas de grava en Nueva Inglaterra son otro tipo de depósito como consecuencia del movimiento del hielo. Las colinas se componen de piedras y arena gruesa, denominada escombro glaciar. Este otro tipo de colina, denominada drumlin, se forma cuando los escombros glaciares se acumulan en una protuberancia de roca o de arcilla. Al pasar el glaciar, la colina se redondeó en forma parecida a una almendra. El lago Michigan y los otros grandes lagos se formaron cuando los glaciares arrasaron valles y los llenaron del agua procedente del deshielo. Se formaron otros lagos más pequeños en las cuencas producidas por el hielo. Si reunimos todos los datos procedentes de varios lugares de Norteamérica, obtendremos una buena perspectiva de lo que ocurrió. Hace más de 2 millones de años, al enfriarse el clima, se formaron varios glaciares. Estos glaciares aumentaron y se juntaron, desplazándose hacia el sur y cubriendo alrededor de la mitad de Norteamérica. Entonces, al cabo de muchos miles de años, el clima fue más benigno y las capas de hielo empezaron a derretirse. Este ciclo se repitió por lo menos 4 veces. La capa de hielo ha ido disminuyendo durante los últimos 3 o 4 milenios. También han disminuido los glaciares de valle. Si consideramos las pruebas, parece ser que nos encontramos en un período interglacial. Sin embargo, existen buenas razones para prever un nuevo aumento glaciar y por lo tanto una nueva era glacial. Algunos creen que las eras glaciales son originadas por nevadas anormales durante un determinado periodo de tiempo. Otros dicen que tienen algo que ver con los cambios periódicos en la órbita de la Tierra. Estamos buscando más información que nos ayude a predecir el comienzo de una nueva era glacial y los efectos que tendrá.
Esta es una de las razones por las cuales el estudio de los glaciares es un factor muy importante a la hora de comprender nuestra Tierra. Comprender nuestra Tierra. Comprendiendo nuestra Tierra, los glaciares. Eso es lo que ha llevado a muchos a estudiarlos, llegando a ser científicos de glaciares, es decir, glaciólogos. Un glaciólogo estudia los glaciares, cómo se forman, cómo se mueven y cómo afectan a la Tierra y a los océanos, lo cual es muy importante a la hora de En Alaska existen muchos glaciares del tipo glaciares de valle. El estado de Alaska es llamado a veces paraíso de glaciares. Ver esas grandes masas de hielo es fascinante.